cambia tu vida. Vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Bienvenidos a Respira con el Dr. Antonio Ramírez, un programa psicoespiritual que te ayudará a conocerte más a través de la luz del Espíritu Santo. Esto más en Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Iniciamos. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, depende de donde estén. Bueno, estamos muy contentos y les incentivamos a cada uno de ustedes que se conecta. A compartir sobre psicología y espiritualidad aquí en este programa de Respira. Y últimamente he estado incluyendo la teología, porque la teología tiene mucho que ver con la forma en que vivimos nuestra espiritualidad. Y de eso quiero hablar un poquito hoy para llegar al tema propiamente dicho, que es teología contemplativa, que también es una de las características del desarrollo de la teología en la Iglesia Católica. Recuerdan que hablamos de una teología que incluya diferentes disciplinas, que entre en diálogo con diferentes tradiciones religiosas, espirituales, con la ciencia, una teología que sea más pastoral, es decir, más conectada a la realidad de las personas en su situación, en su contexto. Se llama teología contextual. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en ese momento en la vida de estas personas que estamos tratando de acompañar en su camino espiritual, en su vida religiosa, en su vida personal, familiar, etcétera, ¿no? Y entonces otro aspecto de este desarrollo en la teología es que también sea contemplativa, que parta ante todo de la experiencia de Dios y no de ideas abstractas, muchas veces más filosóficas que espirituales. Pero quiero como retroceder un poco y quizás hacer algunas conexiones para que vean cómo todo se integra. Entonces vamos a partir de este punto. Teología que sea interdisciplinaria o transdisciplinaria es una teología que incluya la espiritualidad, obviamente, y la psicología, que es de lo que se trata este programa. ¿Qué es la teología? La teología es el diálogo, la exploración, la meditación, la reflexión de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por lo tanto, no hay una teología, sino hay una diversidad de teologías. Obviamente, en este programa estamos hablando de una teología católica. Por lo tanto, he estado hablando de este documento, de esta carta apostólica del Papa Francisco a la Academia de Teología en Roma. El misterio de Dios, que parta de la experiencia de Dios, de la experiencia contemplativa, que tome en cuenta la cultura, la historia, la geografía, la realidad de las personas, que sepa incluir los aportes de otras ciencias, sobre todo las ciencias humanas, como la antropología, la biología, la ecología, para tener una cosmología, una visión del todo, en donde Dios sea el que la ilumina. Pero la teología, fíjense, es importante, es, por decirlo así, la tercera etapa de la formación religiosa, de la formación e educación espiritual, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Que en la enseñanza católica cristiana hay 3 momentos, bueno, 4, pero los esenciales son estos 3.
primer momento es lo que llamamos la evangelización fundamental o el querigma. Es el primer momento, es donde parte toda el anuncio de la buena nueva del reino de Dios. Es decir, esta revelación de que Dios es amor, de que Dios te ama, de que Dios está contigo, que Cristo te acompaña en tu camino, que Él carga con nuestros pecados, con nuestras penas, con nuestros sufrimientos, que nos invita a una transformación, a una conversión y ante todo a una relación personal con Él. Entonces todo parte del encuentro con Jesús, de la relación con Jesús. Y este es el objetivo de la evangelización fundamental, es dar la buena noticia, invitar a una respuesta para que las personas tengan una experiencia de encuentro con Jesús resucitado, una experiencia del amor del Padre y una experiencia de la plenitud del Espíritu Santo, en donde la doctrina deja de ser abstracta y cerebral, sino se vuelve en experiencia. ¿Ves? La experiencia, más que creo en, es tuve esta experiencia con Jesús, ¿no? Porque tu experiencia nadie te la puede quitar ni debatir. Realmente es tu experiencia, es tu vivencia, que es la clave para mí, ¿no? No solo para mí, sino es el primer objetivo de la misión de la iglesia, llevar a las personas a esta experiencia. Por eso la evangelización, en especial la evangelización fundamental, es la prioridad de la misión. Ocupa el lugar central, como nos dice el Papa Francisco y otros papas en otros documentos. Es el primer momento en importancia y en la formación. Todo parte de ahí. El segundo momento es, bueno, si he encontrado este Jesús, ¿cómo profundizo esta relación? ¿Cómo entro en mayor intimidad con este Jesús que he encontrado? ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Dios? ¿Cómo puedo crecer en la vida espiritual, caminar en el Espíritu, abierto a los carismas y que se vayan dando los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son esos frutos? Pues el amor, la paciencia, la tolerancia, la paz, la unidad, que se opone a los principios del ego, o como dice San Pablo, del hombre viejo o de la carne. Y también habla ahí de cuáles son los frutos de la carne, pues la envidia, los celos, la división, los chismes, la agresión, las mentiras. Todo eso lo pueden leer en las cartas de Pablo. Es como que hay dos formas de vivir la vida. Una es en el Espíritu de Cristo, que sería la espiritualidad cristiana, en nuestro caso. Y otra es, según mi propio criterio, que sería el yo. Recuerden ustedes que, ya lo decía Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por esta verdad, por el Evangelio, ¿sí?, la salvará, la encontrará. Y esta enseñanza de muerte al ego, de entregar el ego, de diferenciar el ego del espíritu, es una enseñanza de todas las tradiciones de sabiduría, todas las grandes religiones, ¿no? Este ego que realmente ni existe, es creado por nuestras experiencias, es creado por la educación, es creado por la cultura, ¿no? El ego es eso que te dijeron que tienes que ser, que no seas así, que seas así, o que te crees que eres. Entonces, la vida espiritual es como ir profundizando en la experiencia de Dios, la espiritualidad, ¿sí?, conociendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y conociéndote a ti, ¿sí? De eso se trata la enseñanza.
¿no? El estudio bíblico, ¿ves? Que es muy diferente a lo que antes y todavía en muchos lugares se enseñaba en la catequesis, que era la catequesis no me acuerdo cómo se llama, Palda creo que se llama en México, que te daban una serie de preguntas y te daban la respuesta. Entonces, como que aprender tu fe cristiana significaba aprenderte las respuestas a las preguntas que venían en el catecismo, aprenderte el catecismo. En Estados Unidos es el Baltimore Catechism, que realmente lo desarrolló un sacerdote, ¿sí? A base de su propia teología, su formación. Entonces, son herramientas útiles, ¿ves? Pero no transforman. No transforman. Son útiles, son necesarias, pero son como mapas que apuntan a una realidad más profunda. Hoy en día existe el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Y desgraciadamente mucha gente lo ve como más importante que la Biblia. Digo que toda la enseñanza de la Iglesia Católica que se encuentra resumida ahí como una herramienta, ¿sí? Pero es una herramienta pedagógica, es una herramienta para enseñar, para profundizar y para hacer teología. Para hacer teología. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Uno puede tener una experiencia de Dios. Y hemos hablado mucho de eso también en el programa, en la naturaleza, jugando con unos niños ante el Santísimo, en un retiro, manejando ante la muerte de alguien, al nacimiento de un niño. Es decir, hay momentos de despertar espiritual, ¿sí? Momentos en que estoy contento, la vida está bien, estoy en paz. Que ves las estrellas, ves el cielo y dices, wow, o sea, hay algo más grande, ¿no? Se percibe. Acá esa experiencia. La evangelización fundamental lo que hace es decirte cómo esa experiencia es parte de la forma del anuncio central de Jesús, que quiere que vivamos constantemente sensibles a la experiencia de Dios, del amor, ¿no? De aquello que es bueno, verdadero, aquello que es bello. Es cómo vivir en sintonía y cómo el mensaje de Jesús del reino de Dios es precisamente eso. El reino de Dios es un reino de bondad, de justicia, de verdad, de belleza. ¿Sí? Esa es la invitación central de Jesús. El reino de Dios ha llegado. Transformen su mente y su corazón, ¿no? Y acepten esta verdad. Díganle que sí al amor, díganle que sí a la paz, díganle que sí a la belleza. ¿Ves? Entonces, y de ahí vamos viendo la catequesis, la enseñanza bíblica, como que vendría siendo tu espiritualidad, tu espiritualidad. Luego hay gente que se dedica a estudiar estas verdades, estos principios bíblicos de toda la tradición de la Iglesia de 2000 años, de la comunidad cristiana, de la vivencia cristiana, y a raíz de eso empieza a explorar, bueno, ¿y cómo es Dios, no? Decimos, creo en Dios Padre, en el credo. Esa sería otra forma de sintetizar la catequesis, la enseñanza central, la doctrina central, ahí está en el credo. Creo en Dios Padre. Pero fíjense, ya pasa más de una creencia a una experiencia de Dios Padre. Pero la teología lo que hace es decir, bueno, ¿qué significa Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de Dios? ¿Y por qué Padre? Padre no es necesariamente que sea un nombre
Dios sea masculino, sino es como Padre, es el origen, la fuente, ¿no? Y es también el nombre que Jesús le decía a su Padre, Abba. Entonces, como que hay diferentes momentos, como que hay un desarrollo: evangelización, catequesis y Biblia, teología. Pero lo interesante es que el Papa está diciendo que la teología parta de la experiencia contemplativa, que es la experiencia de la presencia de Dios, el Dios que se revela y habla, ¿no? De rodillas, dice él, que la teología nazca no en escritorios, no en libros de texto, sino de rodillas, ¿no? Se entiende, ¿no? En silencio, en quietud. Ahora, digamos, ¿y esto qué tiene que ver con la psicología? Tiene mucho que ver, porque tu psicología, es decir, tu forma de pensar, pues obviamente va a influenciar en tu concepto de Dios, en tu idea de entender la religión, la vida. Entonces, ¿cómo se forman tus ideas? ¿Quién las forma? La cultura, la geografía, la historia, tu familia, tu escuela, tus amistades. Todo eso va formando una narrativa, una historia, ¿sí? Y no siempre es no es la única historia y no siempre es completamente verdad. Hay cuestiones que son más bien culturales, no son verdades absolutas. Lo absoluto es Dios, el reino, es lo absoluto. Entonces, la espiritualidad, la teología, la formación religiosa, toda tu vida tiene filtros psicológicos, es decir, tiene filtros o formas de ver, puntos de vista, perspectivas, que son, porque somos humanos, siempre son limitadas. Tu punto de vista es un punto de vista, no el único. Es válido, es importante, ¿no? Pero es importante abrirte a otros puntos de vista, a otra sabiduría más grande que lo que tú y yo podamos absorber. Dice el profeta Isaías: mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios hablando a través del profeta. Así dice el Señor. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque así como aventaja el cielo a la tierra, así aventajan mis caminos a los tuyos. ¿Ves? Es decir, el camino, los pensamientos de Dios nos trascienden, van mucho, mucho más allá. Y cuando la gente se pelea con Dios, me incluyo, que he discutido, es que queremos que mis caminos sean los caminos de Dios, ¿sí? Mis formas sean las formas de Dios, que es toda la historia de Job, ¿no? Cuando vive esa tragedia, todo ese debate de Job, ¿no? Y al final Job se rinde y dice: caray, cuando Dios le dice, bueno, ¿y dónde estabas tú cuando creé el universo y las galaxias? No dice galaxias, dice la naturaleza y todo, pero ahora podemos traducirlo como: ¿dónde estabas tú cuando creé todo el universo y las galaxias y los planetas? No sé si han visto documentales o han leído acerca del telescopio Webb, este telescopio que nos deja ver el pasado. Es decir, los comienzos del universo. Ya eso mismo ya va más allá de nosotros. ¿Cómo podemos ver el pasado? Pues eso es lo que está haciendo el telescopio. Porque desde cuando nace el Big Bang, cuando Dios dice hágase la luz, Big Bang, hace 13.4 billones de años más o menos. ¿Sí? De ahí viene toda la luz que podemos percibir. Es decir, la creación de las galaxias, las estrellas, nuestro Sol, nuestro sistema planetario, ¿ves? Pero nace desde allá.
Entonces, el telescopio lo que hace es ver hacia allá, hacia donde nació esa luz. Esa es la cosmología. Y vamos descubriendo, dicen los astrónomos, no astrólogos, astrónomos, los científicos, que está poniendo está cuestionando muchas de las teorías de la física y de la matemática que teníamos. Estamos aprendiendo cosas que antes parecían imposibles. Y lo bonito, fíjense, de la ciencia es que tiene teorías y tiene como certezas, pero si llega una información nueva, la ciencia es capaz de adaptarse a esa nueva información. Es decir, no, estábamos equivocados, hay otra información, otros datos que nos muestran que lo que pensábamos no era así, ¿no? Y yo creo que eso lo debemos de aprender también en nuestras tradiciones religiosas, en nuestra vida religiosa y en nuestra vida personal, de decir, caray, yo pensaba así, pero esta información me está haciendo replantearme lo que yo pensaba. Quizás le está dando otro matiz, o quizás está expandiendo esa idea, la está profundizando. Pero lo que tendemos a hacer en nuestra psicología, ¿sí?, es buscar seguridad y certeza y quedarnos, detenernos en nuestro desarrollo, pensar que ya sabemos, pensar que ya sé cómo funciona la vida, es que así funciona la vida. Todo eso que estás diciendo es a base de tus experiencias, de lo que te ha pasado a ti, de la gente que te ha rodeado, de lo que has leído. Pero no es todo. Esa es una de las primeras enseñanzas de Jesús. Transforma tu mente, abre tu corazón. Sigue desarrollándote, sigue creciendo, sigue aprendiendo. Es porque este camino no termina nunca, pues Dios es infinito. Entonces va a tomar una eternidad conocer a fondo a Dios e inclusive conocernos a nosotros mismos. El misterio de Dios está íntimamente ligado con el misterio de quiénes somos, pues somos imagen y semejanza de Dios. Pues conocerse a sí mismo es un trabajo de toda la vida. Y es lo que estamos explorando en la psicoespiritualidad. Ahora he mencionado la teología porque en nuestras creencias de Dios, de la religión, muchas veces son creencias del Concilio de Trento, que fue alrededor de 1500 y pico. ¿Sí? Vaticano II lo que hace es retoma esas enseñanzas y las aplica al mundo moderno y las abre al diálogo y a la experiencia para tener una visión más amplia, no cerrada. Recuerden, la iglesia se cerró en defensa de los protestantes y la Reforma. Éramos nosotros la única iglesia que ofrecía salvación y solo nosotros la sociedad perfecta, y Vaticano II lo que dice, hace que se abra al diálogo. Dios también está actuando en no católicos, también trabaja en los otros cristianos que dejan de ser sectas y se vuelven hermanos y hermanas. Eso se llama ecumenismo. Los hermanos y hermanas de otras denominaciones cristianas. Hay diferencia en iglesias hermanas, así se llaman, iglesias hermanas, y lo que se consideran sectas. ¿Qué es una secta? La secta es centrarse alrededor de una persona que no es Dios, que no es Cristo. Puede ser un pastor, puede ser un líder político, puede ser inclusive un sacerdote, que todo se centre alrededor de esta persona, no de Dios, no de Jesús, ¿no? Que se le rinda un tipo de culto, tipo de fanatismo,
alrededor y esta persona no puede hacer nada mal, es lo que esperábamos, es un tipo mesías, eso es un culto, ¿sí? Es una secta. Eso es tremendamente peligroso, ¿no? Es idolatría. Es idolatría. O sea, adorarás al Señor tu Dios solamente, ¿ves? Y para nosotros los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo en Jesús. Nomás pueden ser maestros, pueden inspirar, pueden tener ideas buenas, ¿verdad? Pero nuestra fe no se basa en ninguna persona humana, sino en Dios hecho hombre, que es Jesús. ¿Ven la diferencia? Ahora, a veces caemos en un peligro de reducir a Dios, la religión, la vida espiritual, reducirla a una serie de conceptos, a encuadrarla, ¿sí? Es decir, querer meter a Dios en una cajita. Y vamos terminando con un Dios muy pequeñito y muy de tribu. Nuestro Dios, mi grupo, mi forma de pensar, ¿verdad? Se van haciendo tribus, ¿no? Cuando Dios es el Dios de todos los pueblos y de todas las naciones. Es el creador del universo, es decir, no lo puedes encajonar. Así le dijo Jesús a Nicodemo, le dice, oye, el Espíritu va y sopla donde quiere. Y no lo puedes agarrar, controlar, manipular. Pero a veces psicológicamente queremos estar en lo correcto y quiero tener la seguridad y yo quiero lo mío como yo lo pienso y con la gente que a mí me gusta y hacemos tribus de nosotros contra ellos. ¿Ves? En vez de un ego personal, hacemos un ego grupal. Mi grupo, mi asociación, mi camiseta, mi equipo. Si no estás en mi equipo, estás en mi contra. O simplemente te tolero, pero tú estás mal, yo estoy bien, mi grupo está bien. Al grado de que en la historia del ser humano ha habido guerras trágicas entre religiones. Cuando decimos creer en un solo Dios. Entonces, yo pienso que es una de las trampas del demonio, ¿no? Es decir, tú estás bien, los demás están mal, los demás están en contra, son peligrosos, atácalos, discrimínalos, ¿no? Eso también es un mecanismo psicológico de buscar a quién culpar, quién es el malo de la película. Vean, casi todas las películas tienen un héroe y un villano. ¿Quién es el mal? ¿A quién hay que culpar? ¿Con quién hay que pelear? ¿Ves? Ahorita mucho en la política y más nacionales, los inmigrantes. ¿Sí? Los inmigrantes van a ensuciar nuestra sangre y los inmigrantes y están viniendo dicen que de manicomios y que no son violadores. O sea, no digo de todos, ¿no? Pero ciertos grupos buscan culpar el chivo expiatorio que se llama a los inmigrantes, a los extranjeros, ¿no? En fin, son ejemplos solamente, pero son ejemplos de la historia del momento real, ¿no? Y lo que hacen es dividir, como pasa en México, y orar por las elecciones que vienen, son de mucho miedo, confusión, ¿no? Y división. Y en este país también, ¿no? Polarizarse, ¿no? Entonces, decir, no, el reino es más grande que cualquier ideología política, mucho más grande que cualquier individuo. Es el reino de Dios, ¿no? Pero recuerden, tu mente, tu psicología va a buscar, para estar seguro, el ego es muy miedoso, muy delicado, quiere estar en la razón, quiere tener la razón, ¿entiendes? Y se cierra. Estoy leyendo otro libro de una mística que estudió con el padre Tomás Keating. Es una
una escritora muy importante hoy en día, se llama Cynthia Bourgeault. La conocí en una conferencia. Estoy leyendo un libro de ella sobre el no dualismo, que es la visión contemplativa. Entonces ella habla de su teología. Muy interesante, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es una metáfora que ella utiliza, y dice ella que ella comenzó, dice, estaba viendo una planta en una maceta, ¿sí? Pero se dio cuenta que la planta ya no podía crecer porque la maceta en la que estaba era muy pequeña. Entonces lo que necesitaba era una maceta más grande, ¿sí? Y cambió la planta a una maceta más grande, en donde con más tierra y trabajaba la tierra, pues la planta podía crecer mejor. ¿Sí? Es como la metáfora ahí de tenía mi mente cerrada solo en esta estructura, pero ya no me dejaba crecer, no me dejaba madurar. Entonces necesito buscar un recipiente más amplio. Recuerden, la catequesis, la religión es un recipiente. La espiritualidad es el agua, el agua viva, ¿sí? Viento, aire, fuego, ¿eh? No se puede, ¿sí? Pero necesitamos como un receptor, porque si no se desparrama el agua. Entonces, el receptor es la enseñanza, la estructura, la institución, la religión. Es necesario, pero a veces se vuelve muy pequeñita. Y no deja que la planta crezca, se desarrolle. No te deja a ti crecer y desarrollar. No significa que deseches todos los recipientes o todas las macetas, sino ampliarlas, ¿no? Y esto está haciendo el Papa Francisco cuando habla de una teología más amplia, que se abra a que también haya semillitas y de verdad, como dice el Concilio Vaticano II, hay semillas de verdad en todas las tradiciones, ¿no? Semillas del Verbo, semillas de Cristo, que Cristo está en todos lados, pues, es Dios, ¿verdad? Para que nuestra planta, nosotros crezcamos más en sabiduría y sobre todo en compasión, en amor. Porque el amor incluye lo bueno, lo que es bello, verdadero, de donde quiera que venga. Eso es sabiduría también. Por eso es el diálogo, una cultura de diálogo, de encuentro. ¿Cuál es la reacción ante esto? Pues miedo. Muchas veces, no, ¿cómo hay que estar estructurado? No salgas para allá, no hables con esa gente. Esos están mal. Todo, acuérdense, ¿sí? Tenle miedo a ciertas personas, a ciertos grupos. Jesús dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿No? Y Jesús viene a acompañarnos en este camino de crecimiento, a hacerlo más suave, más gentil, a no caer en la desesperanza. ¿No? A veces hay eventos trágicos en la vida que rompen esquemas, rompen la maceta, por decirlo así. Y parece que no tenemos fondo, no tenemos dónde enraizarnos, ¿no? Necesitamos de una comunidad, de otros maestros que nos carguen y nos pongan en una buena maceta, un buen receptor. Algo que nos contenga, nos sostenga. ¿Ves? Y eso es lo que hace una religión sana. Te da una maceta, un receptor fuerte donde puedes tú crecer hacia abajo, hacia la profundidad, que sería el crecimiento del alma, ¿sí? Hacia adentro, hacia abajo, las raíces culturales, sociales, de tu historia, de tu alma, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu consciente, de tu subconsciente, de tus sueños, de tu imaginación, ¿sí?
de tu profundidad, que incluye también el duelo, las pérdidas. Son las raíces para que la planta pues, se vuelva un árbol, pues vaya creciendo y el tronco sea fuerte. ¿El tronco sería qué? El tronco es la enseñanza, la estructura, lo que está fuerte, sólido, no sé dónde estoy parado. Entonces, enraizados en Cristo, dice la Escritura. ¿Ves? Y Cristo que trasciende toda religión y toda cultura. Enraizados ahí vas creciendo, ¿no? Como una casa construida sobre una roca. Es un ejemplo de Jesús. No sobre arena, sino sobre una roca. O sea, hay un fundamento, evangelización fundamental. La persona de Cristo, ¿ves? De Jesucristo, está el cimiento. Y voy creciendo, desarrollándome hasta la talla adulta de Cristo Jesús, ¿verdad? Una fe madura, sólida, ¿verdad? Pero que también tiene muchas ramas, mucha amplitud, ¿sí? Va hacia el cielo, pues, ¿verdad? A los frutos del Espíritu, ¿sí? Hacia el gozo, hacia la ciencia, hacia la filosofía, la literatura, el arte, la danza, la música, la familia, el deporte. Hoy en día todo esto se le llama espiritualidades seculares. Hay espiritualidades religiosas, una espiritualidad católica. Vaya, en este programa, en eso estamos. Eso es lo que esa es mi raíz, ese es mi tronco. Pero puede que no seas católico, ¿no? Que tengas una espiritualidad cristiana o una espiritualidad de otra tradición. Está bien. Lo importante es profundizar en esa tradición. Profundiza. No andes brinque o en la superficie, como decíamos la semana pasada, en la circunferencia, sino vea la esencia. ¿Cuál es la esencia del cristianismo, del catolicismo? Profundizar. ¿Cuál es el alma, el corazón de tu tradición? Ahora, dentro de la misma espiritualidad católica, ¿sí? Véanlo como diamante ahora. ¿Sí? Como el misterio de Cristo es tan enorme, a veces uno se enfoca en una dimensión de Cristo, de Jesús. A eso le llamamos espiritualidades. Dentro de la espiritualidad católica hay diferentes espiritualidades, como la espiritualidad franciscana. Se enfoca en Jesús, pobre, misionero, abierto a la naturaleza. Los jesuitas al estudio, a la reflexión, a la transformación, los dominicos a la predicación, misioneros del Espíritu Santo, a Jesús como sacerdote, como víctima, una espiritualidad de la cruz, una espiritualidad carmelita, bajo la inspiración de San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús. Diferentes como enfoques, ¿no? Pero todos son válidos, pues. Pero también se habla en la materia académica de la espiritualidad que existen espiritualidades seculares. ¿A qué se refiere? Con cosas que le dan sentido a la vida, que traen belleza, traen unidad, traen espíritu, pues. Hasta lo decimos el espíritu de las Olimpiadas, ¿no? ¿Verdad? Véanlo, ahora que viene en París, vean la celebración de la inauguración, usualmente, ¿verdad? Es de mucha unidad, de mucha belleza, de todos los países y caminando, marchando en paz, ¿no? Realmente es algo de admirar, ¿no? De admirar. Un buen concierto de música une a la gente, pues, ¿no? Se siente una energía, algo, ¿no? En el deporte, cuando el equipo está trabajando juntos. Entonces, espiritualidad secular es una espiritualidad en la psicología, ¿no? Cómo se integra lo profundo y lo espiritual dentro de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Hoy en la psicología profunda, ya lo he mencionado mucho, incluyen como algo
central e indispensable para la sanación de la mente, del intelecto, de tu psique, la espiritualidad. Y los estudios dicen que una espiritualidad sana, no tóxica, ayuda en reducir los síntomas de ansiedad, de angustia, ayuda a dormir mejor, ayuda en la depresión, porque le da sentido y propósito a la vida, produce paz, una espiritualidad sana. Una espiritualidad sana tiene necesariamente que estar ligada a una religión y a una teología sana, de amor, de verdad, de compasión, de aceptación, de inclusión, y no una religión o una espiritualidad tóxica, de culpa, de miedo, que se queda en ideas abstractas, que excluye, ¿sí? Porque las ideas, las ideologías, como dice el Papa Francisco, hay muchos que tienen una ideología particular ligada a una ideología política y no están viviendo una espiritualidad cristiana. Hoy en día se habla mucho, no sé si han oído de este cristianismo nacionalista, Christian nationalist, que realmente es white Christian nationalism. Unos cristianos que son nacionalistas y usualmente blancos, ¿no? Muchos políticos están utilizando entonces el cristianismo pues para agarrar votos, simplemente, ¿no? Y si ven las encuestas es bastante trágico. Todo el número de personas católicas y cristianas en Estados Unidos que se adhieren a algunos de sus principios nacionalistas. El cristianismo no es nacionalista, es universal. Eso significa católico. Es universal. Dios ama a México igual que a Estados Unidos, igual que a Francia, igual que Israel y igual que Palestina, pues. Dios es amor, tanto amó Dios al mundo, no solo a un país. ¿Ven el peligro que hay ahí? En la reducción, porque una religión enferma, tóxica, exclusivista, pues crea división, crea violencia, crea agresión. Entonces, la espiritualidad tiene raíces en la religión, pero la religión sana, el corazón, el alma de la religión, de cualquier religión. Y en nuestro caso, pues de la religión católica, a la cual pertenecemos. Pero muchos tienen una respuesta muy negativa al catolicismo, pues por cosas que les enseñaron, por experiencias que vivieron de una religión tóxica, de miedo, de culpa y de vergüenza. Si no vas a misa el domingo, Dios te va a castigar y Dios te va a mandar al infierno y Dios te está viendo y tú eres pecador y tú eres malo y tú estás sucio. Y me explico, tanto énfasis en lo oscuro, ¿no? En vez del énfasis que le da la Biblia, en Génesis, eres bueno, es bello, es bueno. Ahora hay que mejorar, hay que actuar de esa forma, ¿no? Entonces, miren, la teología no se puede separar de la espiritualidad, ni de la psicología, ni de la antropología, ni del sentido común. Si no, se vuelve algo absurdo. Y a eso se revelan muchos jóvenes, ¿no? A estas fórmulas, ¿no? Abstractas, que a veces no tienen nada que ver en la vida de las personas. Entonces el Papa dice que nuestro mensaje, ¿cómo traducir el mensaje? Cómo darlo de una forma actual, nueva, auténtica, que llegue a responder a las necesidades de las personas en su realidad particular, en su problemática particular, ¿no? Que traiga consuelo, sanación, paz, ¿verdad? El mensaje de Jesús debe traer paz. Eventos religiosos deben crear un ambiente de paz, de unidad, de serenidad y de profundidad, de alma, no quedarse en la superficie, en lo externo, en los adornos, ¿sí? Sino entrar
al misterio de la humanidad, del sufrimiento, del amor, de las contradicciones que tenemos, cómo hacer paz con las diferentes partes de nosotros que a veces están en oposición. ¿No? Entonces utilizamos términos o ciencias, o psicología, ciencia, teología, ¿sí? Pero realmente todo es uno. Cuando dividimos en categorías es como para clarificar, para explicar, pero realmente todo es uno, todo está integrado, todo es holístico, todo está conectado, una red de conexiones, dice el Papa Francisco. Toda la creación está interconectada, todos los seres humanos estamos interconectados, todo es uno. Pero a veces se manifiesta en la realidad concreta como cosas particulares a las cuales hay que atender universalmente y particularmente. Es la Trinidad. ¿Sí? Dios es uno y a la vez son tres personas. Unidad en la diversidad, en relación. ¿Ves? Entonces, yo no soy tú, tú no eres yo, pero estamos unidos, somos uno, sin dejar de ser quienes somos. Pero nuestro verdadero yo no lo que pensamos que somos. Y estamos realmente en comunión, la comunión en el espíritu, la comunión mística. Entonces, para resumir, ¿cómo se capta todo estas palabras que espero no suenen como rollo? ¿Cómo se van comprendiendo? En silencio y en la contemplación. 20 minutos de hacer silencio cada día. Respirar, una frase que te centre, tu cuerpo, tu respiración. Simplemente estar, pedir al Espíritu Santo que te lo revele. ¿No dijimos? El Espíritu de la verdad, que nos quite los velos para que podamos ver más claramente, percibir a Dios, a los demás, a la creación, a la vida. ¿Ves? Estar en sintonía con el flujo del amor de Dios, de la Trinidad. Esto no se aprende en el radio o en libros, sino en tu vida, en ti mismo, para que entonces tú sepas por ti misma esto, lo entiendas, lo comprendas. ¿Ves? Y para mí pues me entusiasma porque dice, caray, esto no lo había visto, esto no lo había oído, qué interesante, ¿no? Y a mí me energetiza el Papa Francisco porque es un visionario, tiene esa dimensión contemplativa y dice, no, la teología no la hagan en escritorios y en libros y en ideas, háganla de rodillas. Entonces su escritorio, sus diálogos van a ser más profundos. Y siempre van a ser limitados. El lenguaje teológico es metafórico, es simbólico, no es literal. ¿Sí? Porque nada literal puede abarcar la infinitud de Dios. La experiencia de Dios es inefable, es difícil de explicarla con palabras, si la has tenido. Esos momentos tienen una dimensión noética. ¿Qué significa eso? Que te dan como insights nuevos. Como, eso no lo había pensado. Es como luces. Captas algo, lo vuelves a captar. Lo captas más profundamente, ¿no? Usualmente no te quedas en ese como iluminación todo el tiempo, sino como que de repente otra vez aquí estoy trabajando, sacando la basura. ¿Sí? Y no la creas tú no creas esas experiencias, ¿no? Simplemente nos abrimos a la posibilidad de la revelación, de la manifestación de Dios. Estoy abierto a ti y a tu presencia y a tu acción. Abierto a ti, a tu presencia y a tu acción. Y hay cosas que ayudan a estar abiertos para profundizar lo que ya conocemos, lo que creemos, ampliarlo, darle alma,
y iluminación, ¿no? Y para los varones, no conozco algo mejor a fondo que los ritos de iniciación para varones que tendremos en octubre, parece del 16 al 21. Si van a la página de Ilumen, Texas, ahí hay una sección en español y ahí se pueden inscribir. ¿Sí? Es precisamente para esto que estamos hablando, vivir una experiencia que te abra esto, ¿no? Los retiros de cursillos, de ACTS, a veces de evangelización, de la renovación, son un buen arranque. Es como una apertura, es como, wow, ¿ves? Pero es simplemente iniciación, es un comienzo. ¿Sí? Si no se profundiza, si no se crea una maceta más amplia que solo acts o que solo cursillos o solo esto, pues te vas a quedar en lo mismo, muy pequeñito, muy seguro de ti mismo, probablemente con una cultura egocéntrica de tu grupo, de tu movimiento, ¿sí? Solamente ahí, y pues enanito, no vas a crecer, ¿sí? Sino abre tu maceta, la cabeza, el corazón, ¿no? Invito nuevamente a los varones adultos a que consideren esta experiencia que les decía, va a ser en español por primera vez, segunda vez en Texas, perdón. Y en inglés también, sí, para muchos de nuestros jóvenes ya hablan inglés, jóvenes adultos, ¿no? En la página de Iluman, o pueden pedir información con nosotros al 210-884-8310. Me detengo aquí porque ya hay preguntas, ¿sí? El Papa menciona que un acto de amor, aún por más pequeño que sea, es más útil que todos los otros trabajos de la Iglesia juntos. ¿Cómo es eso? Bueno, acuérdense, el amor es el fin último. El fin último, ¿no? Entonces no es como comparar, sino decir, cuando tú haces un acto de amor, estás construyendo el reino de Dios. Y eso puede ser más que muchas juntas en tu parroquia, que muchos grupos, que muchas actividades y que muchos eventos hechos por obligación o como un ejercicio de religiosidad externa, ¿no? El amor es lo que cuenta. El amor es lo que cuenta. El quinto encuentro, me encuentro con Jesús en la Eucaristía, eso me lleva a una transformación interna. ¿Cómo me lleva ese encuentro a una transformación de mi mente? Bueno, ahí está, en la Eucaristía, va habiendo una transformación, pero cuando recibas la Eucaristía o estés frente a la Eucaristía, en la adoración, dile, estoy abierto a tu presencia y actuación en mi vida, y a tu acción en mi vida, y guarda silencio. Deja que Él te muestre, que Él se revele, y eso va iluminando tu mente, desatando nudos en tu mente. Estoy abierto a ti, a tu presencia y a tu acción. E ir guardando silencio. Eso va a ir transformando tu mente. Y leyendo, estudiando, oyendo programas como este, también eso estimula nuestra neuroplasticidad, nuestra mente, ¿verdad? Estar con niños, también eso te ayuda. Bailar, muchos ejercicios. De eso hablaremos próximamente, ¿no? Algo práctico para abrir la mente. ¿Qué les parece? ¿Puede explicar cómo lleva la contemplación a la acción o mis valores morales a tener mayor conciencia social? Totalmente, ¿no? Si te quedas son contemplativos en acción, ¿sí? La experiencia de Dios, la experiencia del Espíritu te va a empujar, ¿sí? Pero a veces hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar dónde. Dime dónde, Señor, me quieres. Te da la luz y te da el poder, el Espíritu Santo, para actuar, para hacerlo. No vas a solo saberlo o experimentarlo, sino hay que llevarlo a cabo en todos los niveles de la sociedad. Economía, política, ciencia, tecnología, comunicación. La contemplación, el leído, es en solitud. Y es que es sentir lo eterno en lo ordinario. Sí, no se separen, acuérdense, la contemplación te va a llevar a ambos, en soledad, solos y en comunidad.
en silencio y en acción, ¿sí? En percibir y en el actuar. Va todo junto, todo está unido, todo es uno. Con eso termino, se me acaba el tiempo, pero hablaremos un poquito más de cómo cambiar de maceta, abrir la mente, abrir el corazón y desarrollar nuestra teología y nuestra espiritualidad. ¿Ok? Bueno, les agradezco su tiempo, Dios los bendiga, y a los hombres los espero ver en los rituales de iniciación para varones. Gracias y hasta el próximo martes, si Dios nos da licencia. Gracias por escuchar Respira.